Hola chicos, muchos de vosotros me preguntáis cómo podemos mejorar para aprender el español. Y lo que sucede es que mucha gente no sabe cómo puede mejorar su español, cómo se aprende el español o cómo se aprende cualquier idioma. Muy bien, pues yo tengo mi propia teoría que os voy a mostrar ahora sobre cómo se aprende un idioma. Y para aprender un idioma tenemos dos partes muy diferenciadas. Tenemos una que sube. ¿Sí? Vale. Entonces, lo que tenemos aquí es que aprender un idioma tiene dos variantes y necesitamos hacer dos cosas muy importantes. La primera cosa que tenemos que aprender es que si queremos hacer crecer nuestro español, necesitamos gramática. Esta flecha va a ser la flecha de la gramática. Muy bien. Y la gramática va a ser lo que va a hacer crecer nuestro español. Cuanto más gramática aprendemos, más crece nuestro español. ¿Sí? Perfecto. Pero ¿qué pasa? Que si solo estudiamos gramática, ¿cuál es el problema? Que no podemos producir. Por ejemplo, yo conocí una vez un estudiante y tuve un estudiante en una clase particular que el estudiante me dijo que había estudiado toda la gramática española y que la sabía muy bien. Y yo le dije, perfecto, vale, vamos a repasar el pretérito indefinido. Y escribí en la pizarra, canté, cantaste, cantó, y el estudiante me dijo, no quiero estudiar más gramática. Yo sé toda la gramática. Perfecto, le dije, pues vamos a hablar. Y le pregunté, ¿qué hiciste ayer? Y él me respondió, ayer yo... ¿Qué hiciste la semana pasada? La semana pasada yo... ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el principal problema que tenemos? El principal problema es que realmente todo está en Internet. ¿Sí? Si queréis aprender gramática, la podéis encontrar en Internet, pero un idioma, lo más importante es producir. ¿Sí? Y para producir necesitamos otra flecha, que es esta. La flecha horizontal. ¿Y qué es esta flecha horizontal? Esta flecha horizontal es lo que vamos a llamar la práctica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la práctica? La práctica es, por ejemplo, leer un libro en español. Por ejemplo, hacer los deberes si estudias en una escuela. Por ejemplo, ver una película en español. Por ejemplo,
hablar con un nativo y etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que puedas hacer para poner input, para poner información en español en ti, es ampliar tu conocimiento. Aquí he puesto gramática, pero también podemos hablar de clases, ir a clases o hacer clases particulares con un profesor. También te va a ayudar a trabajar la gramática y a crecer tu español. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa si yo estudio mucha gramática pero no practico? Que esta línea va a ser muy pequeñita. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo practico mucho pero no estudio gramática? Que mi español va a expandirse pero no va a crecer. Esto suele ser, por ejemplo, personas que viven en España. Yo soy de Barcelona y tengo la experiencia de personas que viven en Barcelona y que dejan las clases, dejan de estudiar gramática porque sienten que hablan el español, que se pueden comunicar, pero ¿qué pasa? Que de repente notan que su español se expande, tiene más vocabulario, es más fluido, hablan más rápido, entienden mucho, pero no pueden producir más. Notan que su español se ha parado, se ha estancado, ha dejado de crecer. ¿Y qué hacen? Vuelven a la escuela porque dicen, llevo 6 meses y mi español no crece, no evoluciona. Entonces, ¿qué es lo importante? Acordaros, la gramática, o ir a clases y sobre todo necesitamos un equilibrio. Estudio gramática y practico la gramática. Estudio gramática, practico la gramática. Estudio gramática y practico la gramática. ¿Sí? ¿Qué pasa con los estudiantes que solo van a la clase y después de la clase de 2 horas hablan en inglés, trabajan en inglés, tienen su familia y hablan en inglés y dejan de practicar el español? Pues ¿qué pasa? Que esta variante va a ser muy pequeña, muy reducida y va a costar mucho aprender el español. ¿Sí? Por eso es muy importante aprender un poco de gramática y practicar mucho esa gramática con deberes, con hablar con un nativo, leer libros, sobre todo libros adaptados a vuestro nivel, o si queréis un libro realmente español. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Tenemos que combinar las clases y la gramática con la práctica. Es decir, si yo solo voy a clase de español y después de mi clase hablo en inglés, trabajo en inglés y hablo con mi familia en inglés, al final va a crecer tu gramática, pero tu español va a ser muy limitado. ¿Sí? Lo principal que necesitas es estudiar y practicar, hacer deberes, leer, hablar con un nativo, es lo mejor que puedes hacer. También ver una película, todo lo que hagas en español va a ayudarte a enriquecer tu idioma. ¿Sí? Si yo estudio gramática, voy a clase, estudio el presente de indicativo,
Y después practico mucho el presente de indicativo. Hago todos los deberes, practico la gramática y después además tengo una llamada con un nativo de intercambio de idiomas que le puedo decir, quiero practicar contigo el presente. En ese caso, tu español se va a expandir y va a crecer mucho más sólido y más rápido. Así que, como podéis ver, esta es mi teoría personal y lo que os aconsejo siempre, si estudiáis gramática, hacer los deberes, practicar con un nativo, leer libros del nivel que os ayuden a mejorar vuestro español y con esto vais a ver cómo vais a mejorar muchísimo. Perfecto. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto.